Nuevamente, bienvenidos por acá. Bienvenido Javier, nos acompaña por acá Yorley. Continuamos. Tienen la plena participación los conectados. Pueden hacer preguntas. Vamos a socializar un poco lo que es el tema. Para los que ingresaron un poco tarde, hemos estado hablando del origen y la evolución de la criminología y los aportes de diferentes, bienvenida a la Laudimar Betancourt. Ajá, hemos estado hablando del origen de la criminología, su evolución y el aporte de diferentes pensadores, de diferentes filósofos. Hablamos del aporte de Sócrates, Hipócrates, Esopo, Platón, Aristóteles. Pasamos por esa etapa precientífica de la criminología, en donde se consideran ciertos aspectos básicamente en cuanto al delito y en cuanto a los factores que pueden estar incidiendo en el comportamiento de quien los comete. Estuvimos hablando también de la Edad Media, en donde se comienzan a estudiar, a realizar estudios médicos de personas que habían cometido hechos delictivos, es decir, tratar de investigar acerca de hechos delictivos, pero desde el punto de vista aislado, de forma aislada. Luego hablamos del aporte de los iluministas, como fue Montesquieu, con su obra El espíritu de las leyes y la separación de poderes. Hablamos de Voltaire con el principio de legalidad y el no estar de acuerdo con la pena de muerte, ya que no cumplía ninguna función de disuadir. Hablamos de Rousseau, su obra El contrato social, en donde él también nos aportaba que el delincuente, no, o la persona, mejor dicho, el ser humano no era malo por naturaleza, sino que se corrompe ya estando en sociedad. Hablamos también de los aportes de Bentham en cuanto a penología, en cuanto al sistema penitenciario. Hablamos de la figura del panóptico que él introdujo, una idea muy innovadora en cuanto a la función del sistema penitenciario, la cual era reformar y no simplemente castigar sin una finalidad, sino tratar al delincuente y lograr que posteriormente este se resocializara. También hablamos de Beccaria, que introduce, cimienta las bases del principio de legalidad de las leyes. También nos introduce la figura de la elección racional con el libre albedrío y la igualdad que éste establecía que existe entre todos los ciudadanos, bien sea el delincuente y la persona no delincuente, y sus características similares. Hablamos y la predisposición que él no consideraba en cuanto a las tendencias a cometer hechos delictivos. Luego hablamos ya de la etapa científica de la criminología y el aporte de Lombroso, Ferri y Garófalo, quienes establecen que ya no es el libre albedrío lo que está influyendo en la comisión de hechos delictivos, sino que es más predisposición, bien sea deficiencias físicas, psíquicas, mentales, o también, como lo estableció Ferri, en cuanto al factor económico y el factor social en cuanto a la influencia a cometer hechos delictivos. Hablamos de una tercera escuela, que era la escuela ecléctica, que buscaba tomar aspectos tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva y llegar a una sincronía para regular esos comportamientos que están afectando directamente a la sociedad. Hablamos de la escuela ecológica, que toma aspectos de la cultura, aspectos de la ubicación, de la zona, aspectos arquitectónicos influyentes en la comisión de hechos delictivos. Y hablamos de una criminología moderna, una criminología con tendencia a incluir todos esos factores que gracias a esos precedentes se han podido sistematizar y considerar como de gran relevancia para la ciencia criminológica, como lo es el delito,
que sería la conducta que está establecida en el ordenamiento jurídico penal del Estado, el delincuente como ser biopsicosocial desde el punto de vista integral y todos los factores que lo conducen a comportarse de esa forma. Hablamos de la delincuencia y su influencia en la vida individual del ser que lo comete y en la vida social, su repercusión en la vida social. Hablamos de una víctima y su relación con el delito mismo como participante ya del hecho delictivo, y hablamos de el control social y los representantes de estas instituciones, bien sea del control social formal o bien sea del control social informal. Entonces, llegamos ya a lo que es la etapa de la criminología con un objeto definido, un objeto bien definido, que no debe ser confundido con el objeto de otras ciencias. Esto lo pudimos apreciar en el video anterior de los mitos de la criminología. Hablamos de una ciencia criminológica que basa sus estudios en un método científico, científico en base al empirismo, es decir, un método empírico, un método inductivo, ya que ya no es basado en los silogismos abstractos, en el deber ser, sino en lo que estamos observando, en lo que estamos apreciando, tal y como se nos presenta en la realidad. Esta es una ciencia del ser, de lo que es, de lo que se nos presenta en la realidad. Superamos entonces aquellos supuestos jurídicos que encajan en tipologías delictivas, que encajan en un cuerpo normativo, para estudiarlo desde su integralidad y desde esa influencia que ejerce en la persona que comete esos hechos delictivos. Hablamos de ese método experimental que puede estar basado, porque como bien sabemos, si el objeto es multifactorial, el método no puede ser único. Entonces hablamos que si vamos a estudiar casos particulares, lo vamos a hacer con estudios de casos. Y si vamos a estudiar la delincuencia ya en masa, lo vamos a hacer desde el punto de vista estadístico. ¿Okay? También se dijo que dentro del objeto de estudio de la criminología se incorpora a la víctima, ya que ésta ejerce cierta relación, no en todos los casos, pero en algunos casos particulares, la víctima tiene cierta participación en la comisión de esos hechos delictivos. Hablamos también de la influencia de las instituciones de control social formal e informal. La influencia que ejercen las instituciones de control social formal es porque ciertas instituciones que están destinadas a mantener el orden dentro de la sociedad, también a veces en su proceso de lograr que se ejerza justicia, también o estigmatizan o rechazan o violentan los derechos de esas personas, lo que puede también conducir a que, por ejemplo, personas que ya han cometido hechos delictivos vuelvan a reincidir. ¿Okay? También la influencia de las instituciones de control social informal, como lo es la familia, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, entre otras, ya que en estas instituciones se establecen ciertos parámetros de conductas que vale la pena analizar, ya que estos parámetros de comportamiento posteriormente van a tener repercusión en el comportamiento, valga la redundancia, de esas personas, lo que va a ejercer gran importancia dentro de la sociedad, ¿ok? Y en el comportamiento de esas personas. Ahora bien, me gustaría, como ya sobrepasamos el tiempo de la masterclass, me gustaría escuchar los aportes, las anécdotas, la opinión de ustedes y conocernos un poquito más, porque básicamente esta clase es para conocernos, para socializar un poco lo que ha sido la experiencia de ustedes en la plataforma y poder conocer las inquietudes que tienen o algún inconveniente que se les haya presentado y tratar de solventarlo. Bien, quiero escucharlos. Profe, una pregunta. ¿Me habla Jornel?
Sí, señora. Ajá, la escucho. A partir de, creo, si no me equivoco, de 13 a 14 años, a la persona ya le cabe delito, ¿verdad? Del menor de edad. ¿Verdad? Ajá. Ah, ya no es, por ejemplo, uno en ese momento, imagino, uno ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, si esa persona de la intuición, por ejemplo, a medida del familiar, o vive en ese medio de conflicto, qué sé yo, me imagino que de ahí es donde ellos empiezan a ser parte de la delincuencia, pues, ¿verdad? Ok. Ajá. Bien, le voy a responder desde el punto de vista criminológico, porque desde el punto de vista del derecho penal, como le dije anteriormente, el derecho penal se enfoca en sancionar a la persona que comete un hecho delictivo y su responsabilidad en el mismo. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista criminológico nosotros tratamos de determinar por qué esa persona, porque como les dije anteriormente, esta ciencia del por qué busca explicar las causas de ese hecho delictivo. Vamos a enfocarnos en estudiar por qué esa persona, ese individuo de cierta edad, como usted lo está mencionando, cometió un hecho delictivo. ¿Cuáles son esas variables que pueden ser consideradas en ese caso en particular? ¿Cuáles son esas variables que pueden influenciar a esa persona a cometer ese hecho delictivo? Si usted me dice que usted conoce, lo conoce someramente porque se lo comentaron o porque alguien le dijo o porque lo escuchó o incluso porque lo vio o porque lo sabe, si me dice que esa persona está influenciada por cierta predisposición genética, por ejemplo, yo como criminólogo le voy a decir, no puedo afirmar porque esa persona comete ese hecho delictivo, pero sí puedo estudiarlo y puedo establecer un, un factor un factor que ha sido crucial en la vida de esa persona y que actualmente lo haya conducido por ese camino. Y desde el punto de vista legal, ¿para qué se realiza este estudio? Porque si no va a tener importancia legal, entonces ¿para qué yo voy a realizar ese estudio? Pues sí tiene repercusión desde el punto de vista legal, porque a partir de allí, a partir de lo que se pueda determinar como causas de responsabilidad de esa persona, bien sea como usted lo menciona en el caso particular de ese adolescente o de una persona adulta o con determinadas características particulares, esa persona puede ser atenuada o incluso se pudiera, si en el caso particular lo requiriera, se pudiera tratar de aplicar tratamiento, porque esa es la finalidad, aplicar un tratamiento a la persona que cometió hecho delictivo y no solamente aplicar una sanción sin una finalidad. Recordemos que la sanción tiene una función preventiva y una función general y una función particular. La función general es que todas las personas conozcamos que existe esa sanción y por tanto no cometamos ese hecho delictivo porque tenemos cierto temor de que ese hecho delictivo nos va a acarrear con la consecuencia de ser sancionados penalmente. Y la función especial es que si usted lo comete, o en el caso que usted me está colocando, si esa persona lo comete, pues se le va a aplicar la sanción en particular, según sea el caso. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte del criminólogo a esos casos? Vamos a tratar de explicar las causas de ese hecho delictivo, a ver, o para determinar cuál es el tratamiento adecuado de ese adolescente en particular. ¿Ok? Ok, ¿Alguien muchas más? gracias. A la orden. Quiero también conocer la experiencia que han tenido en cuanto a la participación en la plataforma o a su ingreso en la plataforma, cómo o qué se les ha hecho más difícil, cómo están llevando las actividades, cuál es su organización frente a las actividades, ya que les informo que debemos pasar a el segundo nivel del curso. Entonces, el tiempo sí apremia y necesitamos avanzar. Bueno, yo todavía aún no he podido ingresar, profe, pero en lo más que O, pueda estaré con la ok, realización de la actividad. bien. Como le dije al principio, Yorley,
yo les puedo ir indicando mediante audio cómo ingresar, cómo acceder a las actividades, les puedo repetir las consignas, que son las instrucciones que ustedes deben seguir para realizar esas actividades. Es decir, yo les ofrezco el acompañamiento durante la realización de todas y cada una de las actividades para que podamos avanzar. Ya algunos inconvenientes que se presentaban con respecto a algunas contraseñas o al acceso, ya todo eso fue solventado y afortunadamente pues ya todos tienen acceso y podemos ir avanzando. Ok, muchas gracias. A su orden. Javier. De mi parte, la verdad es que yo ingresé ya a la plataforma desde esta semana, acceso bastante más fluido, porque tenía problemas para poder ingresar, pero ya finalmente fueron solucionados y ya hice la primera dinámica, que era acceder a 4 palabras dentro de un glosario que podíamos nosotros ir construyendo. Lo que todavía no hago es participar en los foros. Eso sí, creo que lo haré entre hoy y mañana para poder ya también tener la posibilidad de pasar a la siguiente fase, ¿no? Yo entiendo que también un poco atrasado. Solo hay una cosa con respecto a la clase de hoy, yo entré un poco tarde, pero hay algo que yo sí quisiera agradecer hasta cierto punto, porque la verdad es que con tanta película y tanta cuestión acerca de criminología, que a uno se le va llenando la cabeza de hasta cierto punto basura. Y ahora entender que la dinámica de la criminología es diferente a lo que te muestran, es diferente a entender que el CSI o que el tipo forense que va y hace la parte de criminología es que hace la parte de análisis criminológico, forense y esas cuestiones, no es exactamente criminología como tal, ¿no? Y además, esta cuestión de que no va pegada a las condiciones físicas, es decir, no es como en el siglo XIX en el cual tú eras feo y porque eras feo entonces eras criminal, o porque tenías cierta forma de la cabeza eras criminal. Entonces, esas cuestiones sí me han parecido bastante relevantes, por lo menos en esta charla lo he aprendido y así me ha gustado mucho. Eso nada más. Muchas gracias, Javier. Bien, para aclararle un poquito, lo que está diciendo Javier es muy importante. Eso lo pudimos apreciar también en el video de los mitos de la criminología, porque generalmente, debido al término, se han empleado como sinónimos: criminología, criminalística, ciencia que estudia el crimen, ¿verdad? Sin embargo, bueno, como hemos venido hablando, se ha ido superando todos esos mitos, porque básicamente, como él lo acota, así nos los han vendido. Y nosotros entendemos que el criminólogo es el que hace criminalística, es el que hace investigación criminal y llega al lugar de los hechos, a la escena del crimen, hace el levantamiento del cadáver, incluso consideramos que realizamos las autopsias y todo eso. ¿Qué sucede? Como lo plantea Javier, que en el siglo XIX, si una persona tenía ciertas características físicas, era delincuente. Eso es más cuando se hacía pseudociencia que cuando ya había una ciencia criminológica como tal. ¿Qué sucedió? Que los médicos, los antropólogos y los biólogos, que fueron los representantes de la escuela positivista, y básicamente en el siglo XIX se realizó estudios con cadáveres de delincuentes, ¿ok? De delincuentes. No es que se agarraba una persona que había fallecido y se estudiaba su morfología y sus características físicas, y se determinaba que esa persona había sido o tenía cierta tendencia a hecho delictivo, o que a usted lo veían con características particulares y le decían que de una vez usted era delincuente. No, se estudió cadáveres de delincuentes, y en esos cadáveres de los delincuentes se establecieron ciertas tipologías del hombre criminal, entre esos que si las orejas puntiagudas, que si la nariz fina era una tendencia a ser una persona más pacífica, una nariz ancha era más tendiente a cometer hechos violentos, y toda la cuestión se estudiaba a personas delincuentes. Entonces, una persona delincuente con ciertas características, por ejemplo, para hacerlo más
más ejemplificado. Una persona que había cometido un hecho delictivo, por ejemplo, de asesinato, esa persona, si, según las características morfológicas, podía ser determinada como una persona que podía ser reincidente o no, porque tenía ciertas características, ciertas predisposiciones. También en cuanto a todo esto, todos estos factores que sí tienen gran importancia actualmente, tienen gran relevancia todavía, pero ahorita no se trabaja, la tendencia criminológica no es a trabajar con predisposiciones. No debemos tener, y es lo primero que nos dicen cuando iniciamos la carrera, no podemos tener prejuicios ni condicionarnos psicológicamente a que una persona con ciertas características, con cierto comportamiento y que vive en determinadas circunstancias va a ser un delincuente. No podemos hacerlo porque, como les dije, la criminología es ciencia y para yo determinar que una persona es delincuente, debo aplicar un método, el método científico, y debo basarme en datos reales. Entonces ya todo eso fue superado y si bien es cierto que tiene importancia, no ejerce la influencia como la ejercían en la época en la que no se habían superado ciertos aspectos de la historia, como lo señaló Javier. Entonces, eso sí es importante, pero no es condicionante, ¿ok? No hay condición. No hay condición de decir que si usted vive en tal zona, usted va a ser delincuente necesariamente, que si usted estudió tal cosa va a ser una persona violenta, agresiva, o que si usted vive en una familia disfuncional necesariamente va a ser un delincuente. No, porque incluso se realizó estudios de gemelos que con las mismas características físicas, con cierta predisposición genética y eran formados en ambientes diferentes y ambos tenían comportamientos totalmente distintos, porque también se considera que ejerce gran influencia lo que es la sociedad, lo que es las instituciones de control social, lo que es el ambiente en el que se desarrolla esa persona, los grupos pares también ejercen gran influencia. De allí viene lo que decimos, dime con quién andas, dime con quién andas y te diré quién eres. Me disculpan. Bueno, me disculpan el ruido, pero tengo un perrito que hace mucha bulla. Entonces, bueno, no existe condicionantes ni ninguna predisposición que nos haga a nosotros hacernos una prenoción del hombre delincuente. ¿Ok? ¿Alguna inquietud que tengan para ya finalizar la clase? Laudimar Betancourt, me gustaría escuchar su experiencia con la plataforma, si ya ha podido ingresar, si tiene alguna inquietud o si se le ha hecho un poco difícil, porque como les dije anteriormente, mi idea es hacerles acompañamiento y lograr que todos se familiaricen con las actividades de la plataforma. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, hasta el momento me incorporé un poco tarde porque no había logrado el acceso a la conexión. Pero hasta el momento, bueno, todo excelente. Verdaderamente que este es un tema bastante amplio y de una u otra manera, pues son grandes las expectativas que creo que todos tenemos respecto a estas actividades porque de una u otra manera nos enriqueceremos con este tema y esta gran variedad de contenido que se va a colocar a la palestra. Bueno, entonces de verdad que excelente y la disertación pues ha sido buenísima. Y la participación y las preguntas que han hecho los compañeros anteriormente también han sido bastante interesantes. Excelente, Laudimar. ¿Y ha podido ingresar a la plataforma? Hoy temprano estaba intentando ingresar a la plataforma, había tenido bastante inconveniente. Bueno, ahorita al culminar ya esta primera actividad, bueno, esta actividad, ingresaré para ahondar un poquito el programa. Ok, le digo lo mismo que le he dicho a los compañeros. Estoy a su entera disposición para irle indicando si tiene alguna inquietud, si se le hace un poquito difícil al principio, yo les puedo ir indicando
cuáles son los pasos que deben dar para avanzar en las actividades. Por lo pronto tienen un glosario donde deben agregar términos y posterior a eso, si tienen un foro, el compañero Javier, así como, bueno, como él lo comentó, él ya participó en agregando los términos. Sin embargo, no ha participado en el foro porque para participar en el foro, pues sí tenemos que apropiarnos de los conocimientos. Allí les dejé videos y les dejé recursos, unas lecturas para que luego de hacer las lecturas, pues allí puedan colocar ya su aporte en el foro. Y ya posteriormente, realizadas esas actividades, vamos a pasar al segundo nivel ya del curso. No hemos podido avanzar del todo porque yo estaba tratando de llevar a la par el grupo, pero ya se ha visto pues el avance, ya han podido ingresar a la plataforma, entonces ya podemos avanzar y bueno, para poder pasar al segundo nivel, entonces vamos a agotar estos temas de las generalidades de la criminología. Ah, ok, chévere, excelente, excelente. No, bueno, de verdad que sí tomaré esa sugerencia para ingresar con mayor factibilidad al sistema. Perfecto. Bueno, agradecida. Bien. Igual agradecida con ustedes por hacernos acompañamiento en esta masterclass. Es de suma importancia para nosotros tener receptividad con ustedes y también poder interactuar. Entonces, hay algunos compañeros que no pudieron estar presentes por diferentes factores, ya lo han notificado. Se les va a ir facilitando material, videos, que es más digerible, porque a veces pues no tenemos tanto tiempo de hacer lectura. Sin embargo, allí se les deja para que tengan el sustento de sus participaciones en las actividades, pero también se les va a ir facilitando videos tutoriales. Entonces, a los compañeros que no pudieron asistir, le vamos a facilitar el video tutorial de esta clase. Esta clase, para que lo tengan allí presente, se denominó Origen y Evolución de la Criminología y forma parte de las generalidades de la criminología, que es la primera parte de nuestro contenido. Ya hemos visto el video de los mitos de la criminología y allí en la plataforma tenemos un video tutorial que se denomina Introducción a la Criminología y les voy a estar colocando otro video que se denomina Escuelas Criminológicas, porque ahorita vimos fue el aporte de los representantes de las escuelas, de algunas escuelas, y el aporte de filósofos de la etapa precientífica, de la Edad Media y de la etapa científica de la criminología. Allí les voy a colocar el video de las escuelas como tal, las escuelas propiamente dichas, y allí van a encontrar los aspectos resaltantes de cada una de las escuelas, para luego pasar a materia en cuanto a el contenido de lo que son políticas criminales. ¿Ok? Bueno, me despido, un placer haber coincidido con ustedes en esta clase. Para una posterior clase le estaremos avisando previamente. Estoy a su entera disposición. Cuando me necesiten voy a estar allí. Contamos con el grupo de WhatsApp, también me pueden escribir por la plataforma. Allí tenemos también una mensajería interna. ¿Ok? Yo le iba a agregar algo. Muchas gracias, no. Gracias, profe. A su orden. Bueno, me despido, un placer, que estén muy bien. Feliz noche, bendiciones. Amén, igual. Igualmente, feliz noche. Hasta luego, gracias.